Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio de materia política con Miguel Sandoval, Leandro Mejía y Odel Suero desde Nueva York. Leandro, bienvenido a su espacio. Gracias Miguel. Feliz de estar aquí con esta audiencia. Agradecido con Papá Dios por un día más. Saludo de él allá en la distancia, hermano. Esta ha sido una semana bastante agitada, Leandro. Los amos y señores, los dueños de la calle de Santo Domingo continúan pues generando situaciones. También estaremos comentando a propósito de estas medidas que está tomando el Ministerio de Interior y Policía en conjunto con DGCET y el Intran para mitigar esa situación. Tercera semana que llevamos, profesores. Esta es ya la cuarta, la tercera entrega del tema de los motoristas. Pues al comunicador Ricardo Ripoll le sustrajeron un celular. Vamos a estar hablando de eso. También un conflicto que hubo en Villamella con unos DGCET ahí y una pelea que parece traída desde los tiempos de la lucha libre de Jazz Veneno, entre otros. También la Junta Central Electoral, pues una resolución polémica que la han elevado al Tribunal Superior y es del tema de la limitación o prohibición de encuestas. Vamos a ver qué nos dice eso. La visita del presidente Fernández también como observador en Colombia. Y por último y no menos importante, el análisis del profesor Leandro sobre esa encuesta Gallup que tiene mucha tela por donde cortar. Leandro, ¿qué usted nos ha traído hoy a propósito de esta situación de los motoristas? Sí, Miguel, vamos ya para la tercera temporada de la DGC versus los motorizados. Algo que tiene al país en vilo, en suspenso. Algunas cosas que solamente queda uno reírse para no llorar. Eso se ha vuelto la noticia de cada día. Vemos con el paso de los días que cada institución y cada bando se pone más creativo. Cuando uno cree que las cosas van a mejorar, vemos que una hazaña con creces supera la otra. Específicamente en el video que usted nos trajo a la redacción hoy, que se hizo viral en la semana. Este video fue en Santo Domingo Norte, el que están viendo en pantalla, y fue como el enfrentamiento que vemos ahí, como de unas autoridades de DGCET que se la fueron al bollo, profesor, con un motorista. Así es. Esto yo creo que forma parte de la intensificación de los operativos para, vamos a decir, limitar el tránsito ilegal o de algunos motoconchistas, motoristas, mototaxis, que no anden en regla. Pero aquí lo que generó una situación es que el usuario que fue detenido por las autoridades alegó que estaba en trabajo. Lo que pasa es que habría que ver verdaderamente cuál fue el motivo por el que le detuvieron, porque ciertamente, Leandro, aquí hay varias situaciones que se dan. Y es que hay bastante arbitrariedad a veces por parte de las autoridades, pero también ya una irreverencia por parte también de la ciudadanía. Es decir, no hay un respeto de parte y parte. Y eso hay que achacárselo al sistema. Ese sistema que no se le da una continuidad y evidentemente genera situaciones de bastante desafío. Por ejemplo, para nadie es un secreto el mal precedente que se ha generado en torno a la asignación de multas que no pueden ser probadas en los tribunales de tránsito. O sea, hay muchas personas que han denunciado a través del tiempo que le han aparecido multas que ellos no reconocen. Pero también en el caso de motoconchistas, por ahí anda un sinnúmero de videos donde ellos alegan que tienen toda su documentación en regla y como quiera, de manera arbitraria, pues le montan su vehículo de transporte, en este caso su motocicleta, en el camión. Entonces eso va generando una falta de confianza, una animadversión a las autoridades y también la falta de previsión y prevención. O sea, estos se paran al final de los puentes y de los elevados para poder agarrarte de sorpresa en vez de advertirte, ponerse en el frente o al inicio del puente, del elevado, para indicarte que en ese elevado, en ese paso a desnivel, no puedes transitar. O sea, hay que tomar medidas porque hay que ir educando al pueblo. Entonces, se van generando una falta de comunicación, una falta de convivencia, una falta de respeto hacia la autoridad, una falta de regulación, una inobservancia que se deriva en todo esto, Leandro. Eso es así, Miguel. Yo mismo podía o pude notar en el interior. Te pongo, por ejemplo, la provincia de Altagracia, Higüey. En Higüey, el 80% del ciudadano que transita en un vehículo de motor de 2 gomas no usa el casco. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué fenómeno se da? Lo que ya tú mencionabas. La ley existe de lunes a miércoles, pero jueves, viernes, sábado y domingo ya no hay ley. Me explico. Al mismo DGC, a la misma entidad fiscalizadora, que tú le cruzas sin casco el jueves y el viernes y no pasa nada, es la misma que te fiscaliza. Si tú el lunes, el martes o el miércoles, tú le pasas por el lado
sin el casco. Entonces, la ciudadanía llega un momento, y más ese nicho, llega un momento que no saben ni lo que está bien ni lo que está mal. Porque a veces mi actuar se ve normal y en otras ocasiones, cuando se baja una línea, mi comportamiento entonces ya es un comportamiento ilegal. Creo que las autoridades deberían en esa parte mantener una continuidad. ¿Para qué? Para que la ciudadanía, en este caso el motoconchista o el motociclista, se acostumbre y cree como hábito, que eso es la regla, tú transitar con tu casco. Ahora mismo, por ejemplo, se está trabajando mucho con la licencia de motor de 2 gomas. Pero después que tú tienes una persona que tiene 3 años transitando o trabajando sin la misma, tú decirle de golpe, mira, eso es la ley y eso es así porque sí, siempre ha sido la ley y siempre eso ha sido la manera correcta y la manera legal de andar. Pero de un momento a otro que tú vengas de una forma impositiva, entonces el ciudadano tiende a reaccionar mal. Mal, y llega un momento que las cosas caen en la violencia. Vimos la semana pasada como un motorista le pasó por el lado a un DGC y le dio un golpe en la cabeza. El DGC tuvo que hacer uso de su arma de reglamento. Hoy entonces ya vemos el mismo caso. En Villamella lo mismo, una detención, el ciudadano no mide, bota el tiempo y no se da cuenta que está hablando con una persona que es la ley y el orden, un órgano que cuando tiene que ser represivo está para ser represivo y las cosas pasan a planos mayores. Es un tema que va a durar un tiempo el resolver, lo que las autoridades no pueden rendirse hasta que se cree un hábito y una costumbre en el ciudadano. Bueno, Leandro, eso es una realidad. De hecho, como tú decías, es una cosa que uno no se deja de sorprender. Nosotros incluso en esta misma redacción, en principios de semana, colgamos un video por parte del equipo de materia política, a propósito de un video que se fue viral, que lo comentábamos tras de cámara, también de un motoconchista que le dio en la cabeza con el casco a una mujer en Santo Domingo Este. Eso fue una cosa que generó bastante molestia, bastante incomodidad. Pero no obstante eso, Leandro, eso fue el lunes pasado, el martes pasado que la ministra esa mañana estaba hablando, que se anunció que se iba a reunir con una asociación de motoconchistas o con varias asociaciones con motoconchistas, y al mismo tiempo que la ministra de Interior y Policía estaba anunciando ese encuentro en la tarde, en Santo Domingo Norte, próximo a la Jacobo Magluta, un enjambre de motoristas, una horda de motoristas, deteniendo el tránsito a las 10 de la mañana para supuestamente una carrera clandestina que se estaba desarrollando, después dijeron que era un entierro, un velorio, pero en fin, o sea, desarrollando un caos de una manera que provocaron un entaponamiento kilométrico. Y uno dice, caramba, pero esto es una afronta, esto es un desafío abierto a la autoridad. Y ahí es donde esto no se puede permitir. Por eso, yo he visto a muchas personas que me están diciendo, Miguel, pero ¿por qué ustedes constantemente están mencionando tanto a la ministra de Interior? ¿Por qué? Si esto es un tema de tránsito. Sí, es un tema de tránsito que ya está trascendiendo a un tema de orden público y de seguridad ciudadana, porque ya no es simplemente estamos hablando de ciudadanos que están violando la ley de tránsito, viéndose en un semáforo en rojo o haciendo cualquier infracción de tránsito menor o mayor, sino que ya estamos hablando de agresiones, de violencia vial, de agresión vial. Y ya ahí, pues hay otro tipo de connotaciones. Evidentemente, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, tiene que intervenir para poner el orden. O sea, por eso nosotros respaldamos esa iniciativa del Ministerio de Interior de incrementar los operativos, pero yo creo, y por eso decíamos en ese comentario, Leandro, que hay que ampliar aún más el espectro, dejar esos planes pilotos y consagrar un plan permanente para obligar al ciudadano a cumplir la ley, hacer cumplir la ley para que el régimen de consecuencias se manifieste. Porque es que las motocicletas, Leandro, se prestan para todo. Y esto ya pasando al otro tema de lo que pasó con el comunicador Ricardo Ripoll. Como están viendo las imágenes, hay un video que se hizo viral también, donde este estaba en un tapón con su ventana abajo. Ricardo, que ¿verdad? Es todo un hombre que tiene mucha experiencia, pero él todavía, eso es una apuesta, ¿verdad? A su país. Él todavía confía en su país porque Ricardo fue muy osado al tener el cristal debajo. Y vemos cómo con la facilidad que este motorista le sustrae su teléfono. Pero la sorpresa es, ¿verdad? Que este parece que no sabía con quién fue que se topó, con qué peje gordo se topó. Porque ese celular de Ricardo, decíamos aquí nosotros detrás de cámara, que es como tú tener una papa caliente. El celular de Ricardo Ripoll, con ese nivel de denuncia y esa incidencia que tienen en su programa, es como usted tener en la mano una piedra volcánica. Fue muy osado ese motoconchista en
sustraerle ese teléfono, pero como era de esperarse, evidentemente en esos casos la Policía Nacional actúa rápido. Vimos después que en horas después, pues la propia policía le hizo entrega de devolución de su equipo porque el ladrón lo tiró por ahí. Esto tiene varias lecturas. El comunicador colgó un video luego, primero dando las gracias, evidentemente, porque esa brigada actuó con mucha eficiencia, Leandro. Pero después Ricardo dice, mira, a mí no me cuadra mucho el tema de esa sustracción del teléfono y el proceso de recuperación, porque hay como muchas incongruencias. Y yo les digo algo, yo también pienso lo mismo, porque pudiera uno tomarlo, una persona que hace tantas denuncias y que pone en amenaza a personas con tanto poder del ámbito empresarial, del ámbito político. O sea, Somos Pueblo, para nadie es un secreto, que es un medio que se ha vuelto referente en la República Dominicana y verdaderamente siempre está en posición de ataque y de denuncia. Entonces, eso se pudiera tomar como una forma de intimidar, como una forma de amenazar, como una forma de querer también, uno no sabe. Entonces, esa situación debe de ser esclarecida. Yo creo que los periodistas, los reporteros, los comunicadores, todo el que contribuye para que la información fluya en la República Dominicana, el Estado tiene que prestarle una atención debida. Y también, cuando pasan cosas como estas, Leandro, se ponen en evidencia las debilidades del sistema. Porque mira, yo sé que muchos ciudadanos, cuando vieron que les resolvieron tan rápido a Ripoll, se alegraron en parte, pero también dijeron, caramba, ojalá yo gozar con esta suerte. Que no es para nada culpa de él, pero evidentemente eso pone en evidencia que cuando hay casos que ocurren con personas de cierto nivel o de cierta connotación o de cierto arraigo o que tienen cierta importancia para la sociedad, como que parece que las autoridades actúan con mayor rapidez para evitar quizás una situación de escalada. O sea que al final, qué bueno que le resolvieron al colega Ricardo, pero esto no debe dejar una enseñanza que evidentemente las autoridades deberían de tratar todos los casos con el mismo nivel de diligencia, Leandro. Así es, así es. Dicen por ahí que el puerco no se rasca en jabilla. Entonces vemos que la delincuencia también sabe ser selectiva. Ahora, de la manera que ocurrió el hecho, eso deja espacio para muchas hipótesis. Más que eso, mi reflexión sería, ¿y los que no somos Ricardo? ¿Qué de nosotros? Eso es una pregunta para que pues la sociedad, cada quien de manera individual, la analice y se la conteste. Los que no somos Ricardo, no podemos bajar el vidrio del vehículo a ciertas horas. Si somos atracados, víctimas de la delincuencia, será también la policía tan eficiente. Fluirá de igual manera, Miguel, una denuncia nuestra. ¿Será que la justicia al final se inclina más para un lado que para el otro? La equidad, la igualdad, simple y llanamente es un mito, pasó a ser leyenda urbana. Son preguntas, hermano. O sea, realmente son preguntas que deben de ser contestadas y con acciones. Tú sabes otra situación, Leandro, la Junta Central Electoral ha tomado una iniciativa de prohibir las encuestas antes de la precampaña. Muchas personas, así mismo, mira cómo se sorprende Gustavo, nuestro querido productor del espacio, pero así mismo la ha prohibido, la ha querido restringir. Estos alegan que las encuestas se han estado utilizando como una arma meramente electoral, no de trabajo, sino para confundir, distorsionar la realidad. Esto es un elemento que ha sido bastante debatido en la República Dominicana, pero yo creo que no solamente en el país, sino en toda la región de Latinoamérica y en el mundo. Para que ustedes sepan, en la campaña electoral pasada en los Estados Unidos, el presidente Trump fue objeto en múltiples ocasiones de ser acusado de manipular encuestas y también en varios procesos electorales ha acusado el Partido Demócrata o había acusado de la manipulación de encuestas. Hasta recientemente, con miras a esas elecciones de medio término, se ha estado hablando de que las encuestas están siendo manipuladas. Es evidente que la política se ha vuelto cada vez más voraz. Los actores políticos no tienen miramiento a la hora de utilizar cualquier estrategia para disminuir a sus adversarios. Ya no es suficiente el marketing, ahí viene el anti-marketing también, el descrédito, las campañas sucias, ahora
la inteligencia artificial con el deepfake. O sea, son una serie de situaciones y de retos a las que se somete no solamente la clase política, sino sobre todo el electorado, esta lluvia de informaciones de aquí para allá, de allá para acá. Y quizás la intención del incumbente, en este caso de la Junta Central Electoral Dominicana, el magistrado Román Jaques, un jurista destacado, ¿verdad? Que fue elegido para ese cargo y yo creo que con aval, porque es un hombre que cuenta con los méritos para estar allí, lo que trataría de estar buscando es adecentar un poco esta vorágine, esta voracidad que tiene la política dominicana. La oposición y el sector político está dividido, hay opiniones encontradas y también vimos a Finjus, pues dice que se violan varios artículos como el de libertad de expresión y de medios de comunicación, porque usted, por ejemplo, hay el caso del comunicador Daniel Alcántara, que tiene su medio ACD Media y que publica recurrentemente encuestas, entonces un comunicador ahora se tendría que ver limitado a socializar una información que debería ser pública. Pero entonces también el de Finjus dice que esto se estaría restringiendo porque solamente se le estaría permitiendo a un sector de la sociedad tener información privilegiada de la realidad. Y también, obviamente, la ONG, que fue la que elevó esta resolución al Tribunal Superior Electoral para buscar una disolución, Justicia Sin Frontera, dice que esto prácticamente sería un apagón informativo de 14 meses. Porque es lo que falta para la pre-campaña. Y dicen, bueno, pero esto sería un apagón informativo. O sea, nosotros estaríamos dando palitos a ciegas sin saber quién está arriba, quién está en el medio, quién está abajo. En fin, es un tema muy polémico. Ciertamente, esto está ahora en un tribunal administrativo. Me dicen que la Junta Central Electoral está sopesando emitir una segunda resolución que clarifique un poco más el panorama, porque la idea es precisamente, Leandro, buscarle un bajadero a todo esto, porque, señores, la población está agobiada, no solo de las encuestas, de las vallas, y este 2028 no hay que empujarlo, porque ya de por sí viene bastante agresivo. Díganme en los comentarios qué ustedes opinan sobre esta situación. ¿Está a favor de que se limiten las encuestas? ¿O ciertamente entiende usted que esto sería algo violatorio a la ley? Leandro, ¿qué usted opina de esto? Bueno, Miguel, la fiesta es buena dependiendo cómo le vaya al que participa en ella. Bueno. Si usted fue a la fiesta, querido Miguel, y bailó, la fiesta para usted estuvo genial. Si yo fui a la fiesta y el que no bailó fui yo, la fiesta para mí estuvo aburrida. Entonces, yo que ando un poquito hoy conspiranoico, podemos pensar, Miguel, detrás de las encuestas siempre han existido hilos que la mueven. Por eso vemos encuestas favorables para un lado y a veces no tan favorables para el mismo lado. Ya cuando se van acercando las fechas de los comicios electorales, pues las encuestas que gozan de mayor aceptación y que tienen pues ese mejor posicionamiento a nivel de credibilidad, se van alineando con la realidad. Mientras falta tanto tiempo, pues hay un perfecto escenario donde una encuestadora puede jugar con ese margen y esos puntos y esa tasa de error que a veces pudiese favorecer a alguien si la idea es tal. Ahora, es una herramienta que se ha usado siempre como medición. Todos los partidos las han usado. Habría que ver ahora realmente cuál sería el trasfondo de la misma. ¿Por qué? Bueno, si en todos los gobiernos se ha usado y antes eso era algo bueno, ¿por qué ahora pues no es algo ya tan bueno? Dicen los amigos venezolanos que lo que es bueno para el pavo también es bueno para la pava. Entonces, habría que ver más allá del simple comentario de que es algo desinformativo, de que agobia a la sociedad, realmente si hay un trasfondo, una causa mayor. Hemos visto que Galo hace alrededor de 3 semanas, ya casi un mes, sacó su encuesta y hubieron sectores que salieron favorecidos de la misma, pero otros inmediatamente patalearon. Entonces, son de las cosas que ya estaremos siguiendo muy de cerca en materia política.
Bueno, Leandro, adentrándonos ya a nuestro comentario central, el presidente de la Fuerza del Pueblo y presidente de Funglode, el doctor Leonel Fernández, se encuentra como líder de la misión de observación electoral en Colombia, en esas elecciones que precisamente se están desarrollando hoy domingo y que han generado bastante polémica como le caracteriza a estos procesos electorales. No es primera vez que el doctor Fernández participa como líder de estas misiones. Una de las más controversiales fue esa situación de Venezuela, que luego fue esclarecida, porque lo que hay es que entender, evidentemente, cuál es el fin de estas misiones. Estas misiones son una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y su objetivo principal es velar para que un proceso pues, pueda ser transparente, garantizar cada uno de los procesos y de las etapas de una contienda electoral. Esto fortalece, enriquece los procesos porque siempre se hacen observaciones con miras, y esto es importante que se tengan en cuenta, con miras a fortalecer los procesos, porque lo que se dan es recomendaciones, observaciones, porque obviamente una misión de extranjeros no puede tener injerencia en los asuntos internos de un país. O sea que generalmente los países lo que hacen es que a través de sus juntas centrales electorales o su Consejo Nacional Electoral, pues invitan a los observadores para que sean parte del proceso. Pero ya el tema del escrutinio, el tema de los resultados, pues ellos no son autoridades electorales de ese terreno. Ellos sí pueden observar, más no intervenir durante el proceso, que fue lo que confundió esa vez en Venezuela, que muchas personas pues no entendieron, entonces acusaron al presidente Fernández de tomar posición a favor del régimen venezolano en ese momento cuando estaba Nicolás Maduro enfrentándose a María Corina. También sabemos que los ánimos estaban muy exacerbados, las personas evidentemente estaban muy afectadas porque ese tema de Venezuela pues nos afecta a toda América Latina porque nuestros hermanos venezolanos sabemos cuál es su historia, sabemos cuáles son sus recursos y sabemos cuáles son sus potencialidades porque ya lo demostraron en el pasado. Un país con vastos recursos naturales, con gente trabajadora echada para adelante, que ha estado bajo una situación bastante difícil, sobre todo en términos políticos. Pero quise acotar este espacio porque siempre es bueno nosotros llevar información del lugar precisa. Y en ese caso fue lo que pasó. O sea, el presidente Fernández, luego que terminó su observación en Venezuela, llegó al país y emitió un comunicado que colgó público en las redes sociales, donde él incluso hacía recomendaciones, dijo que lo que observó transcurrió bien durante el proceso en las mesas donde él fue llevado, y esto fue tomado como que él respaldó al régimen. Él sí, obviamente, tanto él como la comisión que le acompañó, como el expresidente Samper de Colombia, ambos fijaron la posición de que hasta que las actas no fueran presentadas, no se podía legitimar el proceso. Es decir, que estos en ningún momento validaron el proceso electoral, o sea, solamente dijeron que lo que ellos observaron lo vieron que transcurrió con normalidad y que evidentemente lo que legitimaba ese proceso fue las actas que nunca fueron presentadas. Entonces ahí simplemente se cumplió con el rol de observación, porque obviamente en Venezuela no se tiró un tiro ese día. O sea, yo me imagino que el que observó las elecciones, evidentemente no se topó con ninguna sorpresa. O sea, de hecho, recordar una locución famosa de González Urrutia, dijo que estaba conforme con el proceso y que hasta ese momento, ojo, todo estaba transcurriendo con normalidad. Los videos están ahí colgados, es decir, que eso es parte de ese proceso. El presidente Fernández siempre ha sido un referente en torno a estas misiones de observación y esperamos que las cosas en Colombia, pues evidentemente transcurran con normalidad, que transcurran con sosiego, porque ese país también ha estado inmerso en un proceso muy difícil, con esa reactivación de los enfrentamientos, de los sectores de la guerrilla, el tema del narcotráfico, los candidatos políticos que han sido muertos. Miren el caso de Miguel Uribe, o sea, es muy complejo. Pero vamos a ver qué va a traer este proceso. Yo creo que estos son procedimientos que enriquecen el ejercicio y las dinámicas electorales, y nosotros aplaudimos que estas misiones se continúen celebrando, Leandro. Sí, así mismo es, Miguel. Nosotros vimos en esas pasadas elecciones en Venezuela, que estuvo el expresidente Leonel Fernández, el desenvolvimiento, el desempeño, lo mismo que tú comentabas. Venezuela es un país enormemente grande, poblacional y territorialmente hablando,
quizás donde está una misión en un momento, no hay eventualidades. Eso no quiere decir que en otro estado, a cientos de kilómetros, no pueda estar pasando algo. Sin embargo, las opiniones y declaraciones del expresidente Leonel Fernández estaban totalmente alineadas con la Fundación Carter. Al final, el tema es que tenemos que basarnos en lo real y en lo físico, en lo evidente, en lo que se puede comprobar, que son las actas. Inclusive, esta recomendación del expresidente Fernández de que se muestren las actas que sean de dominio público, que la población pueda pues ver realmente lo que pasó de manera física y real, fue a lo mismo que se abocó o que se abocaron países que tienen tendencia de izquierda, como el mismo Colombia y también Brasil. O sea que la intervención del expresidente Fernández en Venezuela fue más un faro de luz para esos países hermanos que también se alinearon con la opinión, y lo mismo que venimos diciendo. Vemos que instituciones como Carter, que participaron a modo de observadores, también concluyeron en las mismas opiniones. Bueno, en el caso de Colombia y Brasil se abocaron, pero más que abocarse, yo diría que se mantuvieron un poco al margen y sí exigieron a Maduro que presentara actas. Petro dijo que era muy lamentable, pero como tú dices, eso sí mantuvieron el tema de la autodeterminación y de la no injerencia, de que Estados Unidos no podía intervenir. Y bueno, ya eso fue otro caso. Pero profesor, usted no tiene un tema, usted tiene una serie también. Usted habló de los motoconchistas, pero usted tiene una serie también con el tema de la Gallup. Me dicen que usted tiene unos datos calientes hoy con esa Gallup. Bueno, realmente aprovechando el tema de las encuestas y que está ya eso en la palestra jurídica, pues hay que andarle rápido a los datos y a los análisis. No sabemos la semana próxima qué acontecerá. Tenga cuidado, usted puede caer preso, profesor. hay que andarle rápido a los análisis. La semana pasada estuvimos haciendo, pues nosotros estuvimos desglosando lo que entendíamos que fue las mediciones que tuvo Gallup con relación al senador Omar Fernández. Esta semana vamos a ver el actor político, expresidente Danilo Medina, su participación en Gallup, lo que Gallup pudo pues evaluar, las métricas recogidas por la misma. Vemos que el expresidente Medina gozó con una valoración de un 59.5% dentro de la población encuestada. Muy buena valoración, tomando en cuenta que el expresidente agotó un primer periodo, 2012-2016, ganó su reelección parcialmente cómodo, 2016 al 2020. Ya ahí en un lapso de 8 años, de manera natural, se genera un desgaste. Se coqueteó con la opción de un tercer periodo, lo que cayó muy mal, por cierto, a nivel social. De ahí nosotros vemos que hubieron muchas actuaciones y actores políticos que se empantalonaron. Vimos que los Estados Unidos también emitió su opinión de manera fuerte, férrea, al respecto, a través de su secretario de Relaciones Externas, el señor en ese momento Mike Pompeo. Eso fue algo determinante. Vimos que en ese momento la facción del PLD coqueteaba mucho con el tema chino, con esas amistades con China. Inclusive hubo un viaje, una delegación de empresarios que partió a China con el expresidente Medina a conocer de las bondades y las facilidades y del apoyo que podía brindar el Oriente. Y lo que estamos inmersos en el día a día un poquito en la política, sabemos que los países cuando tienden a coquetear mucho con China, automáticamente se generan o piensan generar un distanciamiento con los Estados Unidos de Norteamérica, porque son países que en la política internacional suelen ser antagónicos. Vemos que hoy en día el expresidente Medina no es opción de poder.
la constitución nuestra, la constitución dominicana, se lo prohíbe. No obstante, como un ente meramente político, ha tratado por todos los medios de mantener el papel hegemónico dentro de su organización política, el Partido de la Liberación Dominicana. Sigue siendo la voz cantante. Hoy en día el PLD tiene varias opciones para ser precandidatos a la presidencia de la República. Una de esas facciones la encabeza y la dirige el exministro de Turismo Francisco Javier. Otra facción es liderada por el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo. Es algo bien sabido que ese grupo de Gonzalo representa en cuerpo y alma lo que son las ideas y el poder del danilismo. El expresidente Danilo entiende que puede seguir siendo un actor político vivo a través de la voz cantante de Gonzalo. Vimos en el 2019 que precisamente cuando el PLD era gobierno se puso mucha fuerza para que Gonzalo Castillo pues fuese el candidato que representara esa organización. Hubieron inclusive comentarios, quejas, denuncias de que se llegaron dentro de la organización a manejar cosas y no de la mejor manera, de la manera correspondiente. Bueno, de ahí vemos que el PLD se divide y de ahí pues también nace lo que es hoy en día la Fuerza del Pueblo como partido, que hoy en día encabeza y dirige lo que es el partido de oposición en la República Dominicana. Hay que ver qué va a pasar dentro del PLD. Abel Martínez, que es una figura también que juega un rol y que tiene mucha fortaleza dentro del partido, no ha hablado en este transcurrir, ha brillado por su silencio. Hay que ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque en mi análisis del expresidente Danilo Medina querer imponer o de una manera muy drástica influenciar a la militancia PLDista, pudiesen seguir ocurriendo divisiones. Ya hemos visto en la semana pasada que el expresidente Leonel Fernández ha estado juramentando a muchos PLDistas que entienden que ya sus ideales van más de la mano con los que son los de la Fuerza del Pueblo que los del mismo PLD. Y asumo que esto es un escenario que de las cosas en la casa del PLD seguir dándose y manejándose de la misma manera, pues se hará muy frecuente. Bueno, seguido ahora con el reportaje, el comentario de nuestro compañero, de nuestro contraparte en los Estados Unidos, específicamente en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, siempre con entrevistas, informaciones de alto interés. Déjeme decirle, profesor, que han tenido un gran impacto los reportajes y las entrevistas de nuestro compañero Odel Suero desde Nueva York. Adelante, Odel, ¿cómo se siente? Muchas gracias, Miguel y Leandro, y a través de ustedes un fuerte abrazo y un saludo muy especial a la columna vertebral de nuestro programa, toda nuestra audiencia. Reportando desde Nueva York, Odel Suero. Hoy estaremos reportando las denuncias sobre las condiciones de detención de inmigrantes en los Estados Unidos que vuelven a ocupar titulares. Esta vez el foco está puesto en el centro de detención Delaney Hall, que está ubicado en el estado Jardín, o sea, el estado de Nueva Jersey, donde hay más de 300 inmigrantes que mantienen una huelga de hambre en protesta por las condiciones que ellos califican como inhumanas. La situación ha generado preocupación luego de que diversas organizaciones y activistas denunciaran el supuesto uso de agentes lacrimógenos contra los detenidos que participan en la protesta. Según los reportes, algunas personas afectadas habían presentado dificultades respiratorias y lesiones que requirieron atención médica. Las denuncias fueron respaldadas por el congresista dominicano Adriano Espaillat, quien también es el presidente del Caucus Hispanos en el Congreso de los Estados Unidos. El congresista ha calificado los informes como profundamente inquietantes y ha exigido una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido.
El legislador había visitado el centro apenas un día antes junto a otros congresistas federales. Durante el recorrido, sostuvo encuentro con hombres y mujeres detenidos que habían participado en la huelga, quienes le entregaron una lista de reclamos relacionados con las condiciones que permanece dentro de esa instalación. Según el congresista, resulta especialmente preocupante que las denuncias sobre el presunto uso de agentes químicos hayan surgido pocas horas después de esta visita oficial. Por ello, él ha solicitado una evaluación médica inmediata para todas las personas afectadas, así como la preservación de videos, informes de incidentes y cualquier otra evidencia que permita determinar qué ocurrió dentro de ese recinto. Delaney Hall es considerado el centro de detención migratoria más grande de la costa este de los Estados Unidos y opera bajo la administración privada mediante un contrato multimillonario con el servicio de ICE, o sea, Inmigración y Control de Aduanas. Mientras continúan las protestas y las vigilias de apoyo en las afueras del centro, crecen los llamados de organizaciones defensoras de los derechos humanos para que las autoridades federales investiguen los hechos y garanticen la protección de los inmigrantes detenidos. Por el momento, las autoridades no han ofrecido una explicación detallada sobre las denuncias, mientras la atención permanece centrada en New Jersey y en el trato que reciben cientos de inmigrantes bajo la custodia federal. Este reportaje no está ni negando ni confirmando las denuncias, solamente reportando las informaciones que han emanado del centro de detención Delaney Hall. Muchas gracias y de vuelta al estudio. Bueno, ahí estuvo Odel Suero desde Nueva York. Agradecerle a la audiencia, Leandro, por su sintonía, que nos ha dado un gran respaldo. Nosotros no tenemos con qué pagarle ese apoyo que ustedes nos han dado a través de los comentarios, de compartir nuestro contenido, de los likes que nos dan. Invitarles, señores, que no solamente nos apoyen por YouTube, anímense a seguirnos en Instagram, que nosotros también compartimos contenido alternativo ahí durante la semana, los cortos de Leandro, unos reportajes a veces que hacemos, es decir, tratamos siempre de mantenernos activos con ustedes para que tengan las noticias y los análisis en caliente, Leandro. Muchas gracias, querida audiencia, y como siempre, recuerden, tenemos nuestra cita la semana próxima en materia política.